Bueno, pues vamos a hablar esta ocasión del sindicalismo. Van a ser tres o dos videos. Esta sería la primera parte donde vamos a hablar de generalidades. Lombardo Toledano es un sindicalista que implementa la cuestión socialista en el sindicato en la presidencia de el general Lázaro Cárdenas. Y hasta ese entonces pues son tareas que se van realizando para democratizar la lucha sindical en el país, con buenos resultados al principio, pero desafortunadamente son las cuestiones políticas y de lucha del bien y el mal, de los pobres contra los ricos, perdón, de los ricos contra los pobres, aquella frase que dice Marx, la explotación del hombre por el hombre. Ahí no decía quién sobre quién, pero sin embargo quedaba entendido que los explotadores pues tendrían que ser quienes tenían los medios de producción, siempre eran los ricos. En este caso Lombardo Toledano le da algunas ideas al general Lázaro Cárdenas, donde los medios de producción, para evitar esa explotación lo menos posible o lo más posible, es para evitarla más posible, es que algunos medios de producción sean del gobierno y que el gobierno dé el ejemplo de cómo sí se puede enriquecer, cómo sí puede generar ganancias sin tener obligatoriamente que explotar al trabajador. Algo sucede en Estados Unidos un poco después, 20 años después quizás, donde hay un trailero, un señor que se llama Jimmy Hoffa, que le han hecho varias películas, que él hace el sindicato más grande del mundo en ese entonces, fuera de la situación soviética, comunista. Entonces este señor hace lo propio y hace para crear el sindicalismo, el el, el ser humano crítico no es de la noche a la mañana, no es prendiendo una vela, no es mandando cartas a alguien. Entonces el señor hace una tarea muy eficaz con algunos claros oscuros, ¿no? O más oscuros que claros al final. Obliga a algunos traileros a denunciar todas las violaciones que estaban siendo víctimas, entre ellos las explotaciones, las faltas de derechos, de descanso, y que se incrementaban los accidentes por el tipo de trabajo que ocurría. Cosa rara que en la Unión Soviética, los rusos ya en aquel tiempo habían encontrado que había clases de trabajo. Se clasificaban en cuanto a su peligrosidad para el ser humano. Por lo tanto, los turnos de noche pues no podían de ser de las mismas 8 horas. Entonces dijeron que podrían ser 6 horas a 7 horas máximo. Porque además pues no, el ser humano no estaba para hacer un trabajo de mucha peligrosidad e interrumpiendo su curso normal de sueño. Considerando que tienes esos trabajos a los 15, 20, 30 años, pues no puedes decir que te vas a acostumbrar en 2 años de este trabajo a que ya las cosas van a estar de esa manera. Entonces ahí es donde se clasifican las cuestiones del trabajo. Y es un ejemplo para el mundo, y de ahí es donde Lombardo Toledano y algunos otros estudiosos encuentran que es necesario. Ese sindicalismo se va expresando por toda Latinoamérica muy en contra de la voluntad de la oligarquía, de los gobiernos. En México llegó fácil porque nuestro presidente Lázaro Cárdenas, después de haber sido un general, vaya, por su cuestión estricta de su formación de la milicia. Sin embargo, él entiende que hay derechos que se tienen que respetar, porque además se daba cuenta que el esclavismo en México no se había terminado. Tan es así que había estados como Yucatán, donde hubo un auge de las empresas navieras y ocupaban cuerdas, mecates, riatas, no sé cómo se les diga en sus países, roads, para
atar los barcos en los muelles. Y es el Enequén, el boom de Yucatán. Y ahí se producen reatas de larga dimensión y de mucha resistencia, gracias al Enequén. Hay un tejido especial. Entonces se da cuenta que en algunos estados del país pues sigue habiendo esclavitud. En Yucatán se suspende, creo, algo así como después de 1900. Alguien que sepa me corrige, 1914, 1920, algo así. Pero había haciendas que todavía tenían esclavos, cuando ya se había resuelto la abolición de la esclavitud desde el siglo anterior. Vaya, tuvimos una independencia para que no hubiera esclavitud en México, ¿no? El padre de la patria, Miguel Hidalgo de Costilla, el siervo de la nación, y muchos más que ofrendaron sus vidas, sus esfuerzos, sus sacrificios para que este México sea mejor. Bueno, desviándonos un poquito y regresamos al tema. Y gracias a ese espíritu el espíritu de las leyes, sentimientos de la nación, le llamó José María Morelos. Algunas cosas que les dejó escrita Miguel Hidalgo por medio de Andrés Quintana Roo. Y al final del día son derechos que se tienen que reclamar y que prevalezcan en la Constitución. Bueno, prevalecen esos derechos en la letra porque muchos años después se dan cuenta que no han sido respetados. Por lo tanto, es admirable que el general Lázaro Cárdenas permita el sindicalismo en México como referencia para proteger a los ciudadanos y sus derechos, ¿no? Entre ellos la reducción laboral, entre ellos el derecho al médico, a la medicina, a la salud, y entre ellos el derecho a la educación, para que el día de mañana México sea capaz de producir sus propios ingenieros en la cuestión petrolífica, y en la cuestión de sanidad pues tenga sus propios médicos, ¿no? Entonces, gracias al general Lázaro Cárdenas, Lombardo Toledano pues tiene un gran auge y es un principal sindicalista. Lástima que él, creo que lo mata la oligarquía, no estoy muy seguro, que alguien me explique, me ayude. Pero entonces aquí ese sindicalismo va tomando otras formas en Estados Unidos, porque en aquel tiempo era fácil para Lombardo Toledano decir, ¿sabes qué? Somos el sindicato de Pemex, el sindicato de maestros, el sindicato de médicos, y aquí está, ¿no? En Estados Unidos se hace de otra manera, con otros recursos, y es de alabarse, es de señalarse, de resaltar que este señor Jimmy Hoffa casi obliga a la gente a que se sindicalicen, aún sabiendo ellos que es bueno el sindicato, tenían miedo a perder su trabajo. Entonces Jimmy Hoffa, con algún poco de información, y porque aparte era su carácter, ¿no? A veces esos líderes son duros, y son más duros que quienes lo matan, son más duros que quienes los torturan, o que los mismos patrones. Entonces le dice, miren, no tengan miedo, ellos nos necesitan, solamente que les estamos pidiendo estos y estos derechos. Y hay una imagen de una película donde le dice, tú me diste un ride de tal fecha en tal lugar, entonces tú eres del sindicato también. Y aquel tipo se baja a reclamarle que le va a partir la cara, porque lo está denunciando delante de su patrón y en medio de todos. Pero gracias a ese atrevimiento, los otros piensan que a la hora de bajarse aquel del lugar donde estaba, que fue señalado, pues baja a unirse al sindicato de Jimmy Hoffa. Entonces algunos, sin entender qué pedo, pues caminan hacia el sindicalista y ya. Digo, tardaron más por decir esto, fue una imagen nada más, ¿no? Pero pudo haber retaliaciones, venganzas o X. Y por seguro que esto no fue así como aparece en una sola imagen de una película, ¿no? Ni como yo lo puedo platicar dedicándole a este tema especial unos 5 o 10 minutos. O sea, hay muchas interpretaciones, son muchas circunstancias que se atraviesan ahí. Pero entonces, al final de su vida, Jimmy Hoffa es encontrado culpable de financiar y de lavar dinero del crimen organizado. Llámese Lucky Luciano,
el ministro de la mafia, varios personajes que no vale la pena mencionar. Pero ahí queda el antecedente para muchos otros sindicalistas. Se puede hacer esto, se puede lavar dinero, se puede invertir en bolsa, se puede hacerse rico con el dinero de los sindicalistas sin que yo tenga que arriesgar un solo peso, ¿no? Y de ahí empiezan a hacer este sindicalismo charro que dice proteger a los trabajadores, pero en sí pues está protegiendo al patrón. Aquí voy a empezar a reducir ya el tema, a cortarlo, irlo cortando, porque les digo yo, van a ser 3 videos, o 2, depende del tiempo que me alcance a explicarlo. Y vamos a empezar con la cuestión sindical en general. El tema por el que estoy haciendo este video, estos 3 o 2 videos, es porque en Baja California Sur tenemos un problema con los maestros, con los educadores. Entonces, aquí lo único que hace falta es que se pusieran de acuerdo. Y la gente esperó con muchas ansias a que el gobernador fuera un tipo que era maestro, profesor. Pero ahora resulta que siendo profesor, pues se le olvidó lo que prometió. Entonces ese sindicalismo en México llega, digamos que rebota como un triángulo, ¿no? De México se va a Estados Unidos. Y hay un antecedente de Rockefeller que contrata a Diego Rivera para que le haga un mural del mundo con imágenes de todos los líderes y de todos los lugares importantes. Entonces en el prototipo del mural, Diego Rivera le muestra que hay una hoz y un martillo, el símbolo del comunismo, y le dice a Rockefeller que no. Pero como los mexicanos son muy cabrones cuando quieren ser cabrones, entonces Diego Rivera le dijo, bueno, tú con tu dinero y yo con mi arte. Los dos tipos trascienden las historias. 100 años después se siguen hablando de ellos. Uno como el explotador del mundo, como el saqueador de los recursos naturales, de materia prima, y el otro como el gran artista que fue. Tuvo sus errores como ser humano, tuvo sus claros oscuros, es cierto, pero al final del día logró la inmortalidad. Y logró la inmortalidad para los pobres con una forma honrosa de ser pobre. Entonces aquí más o menos voy a empezar a reducir esto, les decía, porque hasta aquí es la parte donde quiero hacer esto como una introducción. Aquí el único detalle es que no estoy seguro si seguir hablando del sindicato como un escalón más descendiente o ascendiente, o de una vez irnos con una canción de Pink Floyd. Pero eso se lo voy a poner, la canción de Pink Floyd, yo creo que sí va a ser la interpretación de los años 80, perdón, de esta situación de educación que ya necesitaban, ya requerían los cambios. Por lo tanto, pues me despido, ya me despedí 2 veces, ya les dije que iba a reducir esto a ir acabando. Y este es el momento en que terminó el video, porque estamos de acuerdo que vamos a hacer otros 2 videos, o 3, o los que requieran, pero sí los voy a ir poniendo parte 1, parte 2, y muchas gracias.